Rodrigo Pérez, estás en terreno. Así es una mañana fría en Quinta Normal, llena de tristeza, pero además, como tú lo decías, de incertidumbre, porque aún no se logra establecer el paradero exacto. Sin embargo, hay algunas pistas, hay algunos antecedentes que han llegado justamente a oídos de la familia y también de las policías. Sabemos que pueden haber novedades muy prontamente. Vamos a conocer, evidentemente, dentro de una jornada muy compleja para la familia, porque hoy justamente van a despedir a estos dos hermanos en un recorrido que los va a llevar hasta la comuna de Maipú. Pero sumado a todo eso están los antecedentes de este sujeto que tú bien lo decías, estaba con un paradero desconocido, pero con antecedentes muy conocidos. Tenemos un testimonio totalmente exclusivo. No se había conocido hasta ahora. Es otra familia que vivió una situación similar con el mismo sujeto hoy sospechoso por el crimen de estos dos hermanos. Nos recibieron en su casa. Un equipo nuestro conversó con ellos. También lo alojaron. También hubo un problema. Vamos a revisar ese testimonio, esa historia reveladora a la luz de los hechos que ya conocemos y luego regresamos acá al terreno con la familia de Rubén y Catalina. Yo quiero saber por qué lo hizo, qué le pasó, qué fue en ese momento, pasó por su cabeza para hacerle daño a dos personitas que lo querían mucho, que lo consideraban como un verdadero hermano. Para esta madre, no cabe duda que el responsable sería uno solo, el hombre a quien acogió en su casa y convirtió en su familia, el mismo sospechoso para todo un país. También lo es para ella. Su llamado es que el sujeto sindicado como el presunto responsable del doble homicidio se entregue a la justicia cuanto antes. Nosotros lo habíamos acogido en nuestro hogar porque lo vimos muy desvalido, muy vulnerable y no lo creo justo que él nos haya pagado de esta manera. La pena estuvo total, esa es la raíz, la pena. Ya después fue frustración, fue rabia de saber que fue la misma persona con los que estaba viviendo ellos. Yo creí que habían entrado a robar de primera, entraron a robar, nos mataron, todo, pero nunca me puse a pensar que fue la misma persona con la que le compartían cuarto. O sea, uno se pone a pensar que no puede confiar ni en su propia sombra. El hombre, identificado con las iniciales FSBDC y cuyo paradero se ha convertido en el gran enigma de las policías, contaría con un historial de comportamientos polémicos, tanto en lo personal como en lo laboral, al punto que su llegada a la vivienda de las víctimas en el bosque no era la primera ocasión en que apelaba a terceros para conseguir hospedaje. Todo comenzó hace muchos años atrás. Llegó con la misma faceta, simpático, respetuoso, caballero, trabajador y muy humilde, ese es el punto. Ya para el estallido social vino con la misma historia acá a mi casa con mi familia, que la mamá lo había echado, que no tenía dónde vivir, que no tenía trabajo por el estallido, y nosotros de buena persona, de buen corazón, para no dejarlo en la calle, aparte que igual era amistad mía, lo recibimos en la casa. A medida que ha pasado el tiempo, pasaron las semanas, se vieron conductas demasiado extrañas sobre él. Se empezó a notar el tema de su obsesión hacia mi persona, su celo hacia mi familia, porque pasaba tiempo conmigo, incluso hasta de mi pareja. Empezó ya a meterse a mi pieza, a lo cual tenía que echarlo, claramente, porque necesitaba mi privacidad. ¿Pero qué hacía en la pieza? ¿Entraba y qué te decía? Entraba y se acostaba. Y se quedaba ahí por él dormía ahí, eso era su pieza para él. Entonces ya empezaron sus conductas de manera más violenta, verbalmente, sus malas caras, sus malas decisiones. ¿Qué tipo de decisión? Por ejemplo, despertaba de mala y reaccionaba de mala manera. Se levantaba, no hacía nada y ahí se empezaban a generar más conflictos hacia su persona porque ya era tanto y solamente quería estar conmigo. Él acá cuando llegó era pasivo, prácticamente como bien cariñoso, que él nos decía que se sentía como en familia, pero al ir pasando el tiempo empezó a mostrar sus rasgos más o menos psicopáticas, como el uso de armamento, mostraba su cuchillo, unas pistolas fogueo, jugaba videojuegos.
esos videojuegos de cortar cabeza, sangramiento. Ahí empezamos a notar como que tenía algo psicópata, como que era cambio de polaridades. De repente estaba bien, de repente estaba mal, de repente estaba en la casa tranquilo, de repente salía a correr, voy a cazar Pokémones, decía. ¿Dónde está hoy el único sospechoso? El enigma de su desaparición crece a medida que pasan las horas. Y junto con las miles de preguntas que deja su ausencia, surgen testimonios respecto a su comportamiento. En una ocasión que pillamos unos mecheros robando en el local y él, aparte de eso, lo roció con gas pimienta. Y por eso lo envicularon del local, lo sacaron del local. Lo echaron del trabajo. Lo sacaron del local porque no debía haber hecho eso. Y la otra, que siempre lo veía que andaba con cortapluma en las mochilas en el momento cuando uno le daba la salida, o el bastón eléctrico, que eso estaba prohibido para nosotros los guardias usarlo. Era agresivo, y era agresivo. Siempre que pillaba a alguien robando, entiendo, actuaba con la violencia. Si había pelea, era de los primeros que partía a pelear, que no es la idea. Y tú me decías que él también era fanático de los juegos y tenía algunas poleras con algunos elementos. Sí, siempre yo de repente lo veía que me llegaba y le decía, Fernando, ¿por qué venís tan transpirado? ¿De dónde venís? No, es que me venía cazándome Pokémon. Le gustaba cazar Pokémon por el celular. Y de repente los polerones, unos signos medio raríficos. Así que yo creo que tenía problemas psicológicos, más que nada, más a todo lo que hacía él, por sus actitudes psicológicas. Sí, yo creo que Fernando ha tenido problemas para el gatillado todo lo que cometió, todo lo que hizo. Lo que se sabe de él es que habría cerrado todas sus redes sociales y que le anteceden comportamientos sospechosos, relacionados incluso con agresiones y violencia. Hubo una noche que él se metió a mi pieza, se tiró encima mío y yo lo empujé y llamé a mi papá, claramente, y ahí fue donde ya terminó todo contacto con él. Pero después vino el infierno hacia mi vida. ¿Por qué? Porque las llamadas de números desconocidos, los acosos por redes sociales. Hubo un tiempo que tuve que cerrar mi Instagram, mi Face, y tuve que hacer a un lado mi vida, hasta que yo dije, no, basta. Hicimos denuncias correspondientes, pedí orden de alejamiento, mostré todas las pruebas necesarias, pero la justicia no hizo nada. Hablaba de cosas violentas, más que nada de su pega, de que él era guardia, que él era aquí, que él era allá, cómo le pegaba a los mecheros, pero era por día, era cuando despertaba de mala. ¿Él se divertía golpeando? ¿Sentía que era adrenalina? Según él, le encantaba su pega. Era su pasión, lo que él quería. Se notaban las conductas. Respecto a su historial policial, existirían entre otras situaciones de menos gravedad. Una causa de marzo de este año en la que figuraría como imputado por el delito de abuso sexual, según antecedentes de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Para este caso, en tanto, como aún no se ha podido comprobar una eventual participación, su figura es la del sujeto de interés. ¿Esta persona que recibía la vivienda es parte del grupo objetivo de investigación? Sí, es parte del grupo objetivo de investigación. Pucha, tengo tanto agradecimiento por mis vecinos de aquí de Quinta Normal, por mis vecinos del Bosque, por mis vecinos de La Pintana, por mis vecinos de La Cisterna, gente que me llamó de otros países. Muy agradecida, mando muchos abrazos virtuales para todos mis vecinos, sobre todo los de donde yo vivo, que hicieron todo esto también para que no pueda volver a ocurrir, no debe volver a ocurrir algo así. Aperrados los dos, siempre con su sonrisa, siempre motivando a uno al otro. Los dos son muy... se querían entre ellos, nos querían a nosotros los queríamos a ellos. Y la principal que ellos siempre tenían y los motivaban a todos nosotros, que era, tenían una sonrisa en su cara. El pasado lunes a las 18 horas, el sujeto debía presentarse a trabajar al lugar donde se desempeñaba como guardia de seguridad. Sin embargo, como ya sabido por todos, desde aquel día se le perdió su rastro, con 29 años y varios testimonios de cercanos que revelan un actuar por lo menos sospechoso.
Este hombre se ha convertido por lo pronto en el sujeto más buscado. ¿Dónde estará el sospechoso de uno de los crímenes más horrendos que recuerde la tranquila comuna del Bosque? Y nuestro periodista Rodrigo Pérez está con familiares, está con testimonios claves, pero también nuestro periodista en terreno, en el Tabo, Alejandro Urrutia, se encuentra justamente con don Jaime, que nos entregó su testimonio telefónico en la jornada de ayer. Los saludamos, les damos la bienvenida y por favor comiencen la conversación para entregar todos los antecedentes para tratar de dar con el paradero del principal sospechoso de la muerte de estos dos niños. Adelante, por favor, periodista Alejandro. Hola Tonka, ¿qué tal Sergio? ¿Qué tal Amaro? Hola, sí, efectivamente hola. Estamos con la familia que compartió con Fernando Puén desde a finales del 2019 y a principios del 2020, quien hizo pasar momentos muy difíciles y que obviamente mantuvo a esta familia muy complicada y que recibió amenazas y que a los papás, tanto como a Camila, quien era amiga y que los hospedaron en esta casa que ustedes ven a nuestra espalda, estuvo tiempo y que obviamente nunca trabajó, y si lo hizo fue una semana y no duró más. Cazaba Pokémones, tenía actitudes que eran sospechosas, que los tenían por supuesto muy complicados. Estamos con don Jaime Quesada, quien nos puede relatar de qué manera ha sido este pasar. Don Jaime, buenos días, bienvenido, y por supuesto comentarnos cómo ha sido este pasar con Fernando. Buenos días. Antes de responderle, quería mandarle mi pésame a la señora Claudia por la muerte de sus hijos, sus familiares. Bueno, consternado porque podría haber sido mi hija. Podría haber sido mi hija. Bueno, al escuchar la noticia, después al ver la publicación de su foto, quedamos consternados, quedamos en shock prácticamente, porque después que él se fue de acá del domicilio, él siguió acosando a mi hija con sus redes sociales, siempre con amenazas. Y bueno, estamos preocupados porque mientras él no aparezca, el temor está latente acá en nuestro domicilio. Claro que sí. Jaime, yo quería... Para hacer unas consultas. Sí. Justamente. Sí, no, te saluda Amaro. Primero quería agradecerte Dígame. el contacto telefónico que hiciste ayer en el marco de este programa, tratando justamente de arrojar pistas respecto a este principal sospechoso. Jaime, agradezco además también tu integridad y tu sensibilidad, particularmente hacia la familia. ¿Qué es lo que te ha preguntado la PDI, tratando de configurar y dar justamente con este principal sospechoso? ¿Qué has podido darles a ellos como información? Bueno, nosotros lo hemos entrevistado con PDI y hemos tratado de apoyar al máximo con ellos, darles la información, básicamente informarle a ellos el paso de este tipo por nuestra casa, los antecedentes, la forma de vivir con nosotros, su comportamiento. A eso apunto. Básicamente eso. Su perfil psicológico, ¿cómo es él? Mire, como lo explicaba ayer por teléfono cuando hablamos, él llegó acá como una persona súper normal, súper bien amable, cooperativo, pero como fue pasando el tiempo empezamos a notar rasgos distintos. Eso del mismo que yo explicaba, el uso de su armamento, que empezó a mostrar sus pistolas de fogueo, su cuchillo, cazar Pokémones. Una noche lo pillé que eran como a las 3 de la mañana y vi que estaba viendo videojuegos, pero de esos videojuegos donde sangramiento, cortar cabeza, brazos, y él estaba fascinado, eso le gustaba. Jaime, una vez más, repito, gracias por estar con nosotros. Ayer, cuando nos conectamos, simplemente no podía creerlo, que una persona pueda lograr convencer a dos familias, más o menos con los mismos argumentos, con las mismas intenciones finalmente.
porque ustedes se salvaron de una situación muy crítica gracias a tu pronta intervención, pero ¿cómo alguien... ¿Tú habías abierto tu casa anteriormente a un desconocido como él, o no? No, nunca lo habíamos hecho. Lo que pasa es que en el caso de él, no lo conocíamos de un día para otro. Mi hija lo venía conociendo un par de años atrás. Sí, nosotros lo habíamos visto un par de veces, que una vez que vino, pero lo que pasa es que él había confianza. Él, cuando uno conversaba con usted, como que tenía ese poder de convencimiento, de decir las cosas, y uno de buen corazón, que lo que hace, abre las puertas de su casa y dice, pucha, ya con mi señora conversamos, ya ayudémosle, démosle una mano. Tiene que salir adelante, pucha, está sin casa, ¿qué hace en la calle? Entonces básicamente eso. Entonces nosotros, en base a eso, nosotros le abrimos nuestra casa. Por acá, Tonka, los saludo. ¿Cómo era el día a día? ¿Cómo era desde lo más cotidiano? Buenos días. ¿Compartían la mesa juntos? ¿Conversaban? ¿Qué lo ofuscaba? ¿Cuándo cambiaba de personalidad, de opinión? ¿Cómo era el de la parte el chico más bueno y cómo mostraba también ese lado más difícil? En el caso de él habían días que él se levantaba temprano, por ejemplo, ayudaba aquí en la casa, me ayudaba a hacer el aseo, de repente yo tenía que salir, él me acompañaba, pero habían días que simplemente no se levantaba y todo el día durmiendo, todo el día acostado, callado, a veces no quería comer, no almorzaba, no tomaba desayuno, once, nada, pasaba todo el día. Después en la noche lo veíamos que se levantaba, iba a jugar videojuegos, pero era así, es que era como bipolar, ¿no? Un día bien, un día mal, un día bien, un día mal. Es interesante lo que describe Jaime en el alcance de que tenía estos comportamientos tan erráticos, bipolares. Decirle, y ya vamos a ir en un rato más a nuestros expertos que están escuchando atentamente sus palabras, porque están tomando nota, tratando justamente de configurar el perfil de este sujeto. Pero preguntarle además también por sus nexos familiares. ¿Qué nos puede decir respecto a la familia de este sujeto? Las amistades, ¿las tenía? ¿Qué sabe? ¿Qué recuerda? Es que básicamente yo lo único que le pregunté y él me contestaba que estuve viviendo con su mamá, con su hermano y que tenía problemas, que después lo habían echado, que ya no tenía más contacto con su mamá. ¿Lo habían echado por lo que había por qué? hecho, y que aparte que él... Ahí sí que no, él no contaba el por qué. Yo le preguntaba, pero ¿por qué te echan? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué tu mamá no? Por cosas, me dice, por cosas que pasaron. ¿Amistades? Más básicamente eso. ¿O era un hombre solo? Mire, no, prácticamente él nunca me comentó, hoy tengo este amigo, esto, no, nunca él conversaba con mi hija, sí, con mi hija, él entre ellos tenía su diálogo, pero conmigo nunca me contó, siempre era callado, no contaba mucho de su vida así como privada, o sea, lo justo y necesario. ¿Algún amigo en la casa que él hubiese traído en algún momento? ¿Alguien? No, nunca. Nunca. ¿Y cómo era la relación con ustedes? Nunca trajo a alguien. ¿Alguna vez discutió con ustedes antes? No, la relación con nosotros era... Cuéntenos, por favor, don Jaime. No, sí era respetuoso, No, él era respetuoso con el núcleo familiar. Incluso, imagínense, una vez él contó que nunca le celebraron un cumpleaños, y le celebramos un cumpleaños, le mandamos a hacer hasta una torta, y él dijo, hoy, primera vez que me celebran un cumpleaños. Hasta ese punto. Entonces, después uno se va enterando de cosas, que es lo que pasó, y al final uno dice, pucha, ¿era verdad? A lo mejor todo era mentira.
Quiero comentar algo y luego voy con una pregunta. Nos han consultado mucho por qué no ponemos la imagen de este presunto autor, y debo explicarle a toda la teleaudiencia que es por restricciones legales, no es porque queramos defender la identidad del principal sospechoso de 2 macabros crímenes. Jaime, vuelvo a este carácter abierto. Yo soy sureño. Los sureños en general abrimos la casa muy fácilmente. Mi familia siempre me discute aquello. Tú traes gente a esta casa que no conocemos, porque tenemos esa tendencia. Pero también en el caso tuyo y de la familia que ha perdido a 2 seres queridos, se nota que hay una bondad especial. ¿Tú crees que él tenía un rasgo de capacidad de seducción, de influencia, que lo hacía una persona muy especial? Hablo de una suerte de inteligencia emocional para poder convencer a personas como tú o a la familia de los 2 fallecidos. Por supuesto, tenía esa habilidad. Si ustedes comparan con la familia de estos 2 chicos que fallecieron, y con respecto a nuestras familias, el mismo operante, o sea, la misma forma de llegada, la misma forma de transmitir ese, como uno dice, de pobrecito, chuta, que lamentable, pucha, hay que apoyarlo, hay que ayudarlo, qué va a hacer en la calle, ¿sabes? Es lo mismo, el mismo operandi de la familia, de los 2 chicos con la familia de nosotros. Pero es alguien que te desconcierta también en un momento dado, Jaime, y quiero también ir a esa instancia, porque es alguien que en su sumisión, en su obediencia, de repente tiene un cambio conductual importante, cuando entonces empieza a manifestarse violento con tu hija. Cuéntanos de esa instancia. ¿Qué pasó? No, pues al pasar el tiempo empezamos a ver que empezó a haber como una obsesión con mi hija. Mucho, por ejemplo, mi hija salía, él iba detrás. Mi hija entraba, él iba detrás. Mi hija estaba sentada en el sillón, él estaba ahí sentado en el sillón. Entonces yo le decía a él, oye, ¿qué te pasa? Le dije yo, ¿qué tanto seguimiento está ahí? ¿Te gusta mi hija? Le dije yo, que anda ahí detrás de él. Y él me decía, no, si a mí no me gustan las mujeres, yo no me gustan los hombres, soy homosexual, y yo, ¿cómo se lo ocurre? Yo no, si es que es mi amiga y yo cuido a mi amiga. Pero nos dimos cuenta que no, al pasar el tiempo no era así, pues empezó a haber mucha obsesión, mucho seguimiento, y gatilló en lo que mi hija había explicado. La nota que se metió una noche se metió a su cama y prácticamente quería abusar de ella, y como ella gritó y todos estábamos al lado de la pieza, yo lo tomé y prácticamente le pegué y lo echamos, ¿no? Y de ahí se acabó todo el tipo de relaciones con él. Pero lamentablemente, don Jaime, ahí comenzaron las amenazas. Esto siguió. Sí, claro. Empezaron muchas amenazas, incluso llamó a mi hija, le dijo, te voy a hacer reventar, te voy a joder a ti, te voy a joder a tu familia, esta no te la voy a pelar, yo voy a hacer lo posible para que no sean felices, y todo eso le decía, y siguió siempre en el tiempo. Lo que lamento que nosotros, mire, lo que pasa es que lo que más sentimos es que nosotros hicimos las denuncias pertinentes. Ajá. Hicimos, contamos, fuimos a Carabineros, investigación, hicimos las denuncias que corresponden y nos fuimos escuchados. Justamente. Y si hubiéramos sido escuchados, quizás lo que le pasó a la señora Claudia a lo mejor se hubiera evitado.